El 22 de julio de 1968 surgen los enfrentamientos entre estudiantes del Politécnico Nacional y de la Preparatoria de la UNAM, que ocasiona la intervención de los granaderos. El 4 de agosto de 1968 se ratifica el pliego petitorio de 6 puntos contra la represión y autoritarismo por parte del gobierno mexicano. ¿Cuál es la postura del resto de la sociedad respecto a este movimiento? Mira, en ese momento realmente la gente, como es costumbre y sigue siendo vigente, le da miedo, tiene miedo. Fue una represión brutal del gobierno que nadie se esperaba jamás una respuesta tan agresiva. La gente como yo nos escondimos, nos guardamos en la casa, teníamos temor de salir y no queríamos movernos de nuestra casa por temor a ser lastimados. El 11 de agosto, el Frente Auténtico del Trabajo se une al movimiento estudiantil. Con esto deja de ser un movimiento meramente estudiantil y pasa a ser apoyado por distintos sectores de la sociedad. La presión de la sociedad hacia el gobierno represor incita a este a que actúe cada vez con mayor violencia. Se comienzan a organizar diversas marchas, entre ellas la Marcha Silenciosa, una de las más importantes del movimiento. Con esto se le comienza a dar una real importancia al movimiento social, que buscaba una mayor justicia y una verdadera libertad de expresión por parte de la sociedad hacia el gobierno opresor. Debido a la cercanía de los Juegos Olímpicos y las constantes protestas en contra del gobierno opresor, la tensión entre ambos bandos comienza a incrementar de forma radical. El 2 de octubre de 1968 se lleva a cabo el último mitin estudiantil, en el que el ejército mexicano agrede violentamente disparando contra los estudiantes. Nadie se imaginó la tragedia que se desencadenaría en ese día trágico. ¿Qué fue lo que más te impactó de la matanza? Mira, yo estaba cerca de la plaza cuando se suscitaron estos hechos y fue muy impactante ver cómo llegaban camiones del ejército, acordonaron el área y empezaron a disparar en contra de los muchachos, pero de una forma dramática. Nunca se me va a olvidar cómo los muchachos corrían y los militares los balaceaban. Fue una cosa espantosamente fea, ese ruido nunca se te va a olvidar. Lo peor de todo fue que posterior a esta matanza, al día siguiente los noticieros dijeron que los muchachos estaban irrumpiendo mucho con la paz social y estaba en juego la actividad de los Juegos Olímpicos. El gobierno respondió de una manera brutal. Al día siguiente el noticiero dijo que había entre 15 y 20 personas muertas, cuando eso fue totalmente falso. Llegaban camiones y camiones y camiones del ejército y se llevaban los cuerpos. Todos esos cuerpos es a secreto a voces, sabemos dónde están guardados, es en el campo Marte, en el número 1 de la Defensa Nacional. Pero como siempre el gobierno minimizó los daños y las noticias decían lo que les convenía a través de un gobierno represivo y que tenía una voz abierta en la televisión y nos dijeron todo lo que quisieron, que nosotros no lo creímos. Y los que lo vivimos, pues nos reímos, porque nada que ver con la realidad. A partir de ese momento, los movimientos y acciones de protestas en nuestro país han cambiado. ¿Cómo han cambiado los movimientos estudiantiles como el del 68 a los actuales como el de Yo Soy 132? Mira, no hay mucha diferencia. Mismo común denominador. Juventud, idealismo, fortaleza y comúnmente conocido como carne de cañón. No es mucha la diferencia entre uno y otro. Lo que sí es más actualizado es la velocidad de la información que se da de los movimientos. En el 68 era muy a papel, muy a voces. Hoy en día son redes sociales, hay más comunicación, pero finalmente los muchachos siguen teniendo sus valores, sus baluartes de la juventud, manejados por los intereses de los políticos de alto rango. ¿Cómo cree que actualmente ha habido un cambio en la libertad de expresión y cuál ha sido ese cambio? Sí, definitivamente se ha ido viendo la libertad en los comunicadores.
Creo que en los secciones panistas, principalmente el de Fox, hubo un gran avance en ese tema. Y ahora, con toda la cuestión del Internet y demás cosas que ya no pueden ocultar, nada. Pero creo que en cuanto ahora Enrique Peña Nieto se siente el cambio de reglas. Renuncia Ferriz de forma misteriosa al programa MBS y demás situaciones que dejan ver corte antiguo del PRI a un presidente, el nuevo presidente. Después de la matanza, ¿cómo se vivió el ámbito político? Bueno, mira, realmente con esa muestra de poder tan hegemónico que tenía el Partido Revolución Institucional, la oposición, pues realmente estaba temerosa de poder alzar la voz y la mano y manifestar sus inconformidades. Igual pasa con los estudiantes, todo mundo estamos muy reprimidos, la oposición prácticamente se nulificó por el temor a la represión del gobierno. Acuérdate que teníamos en puerta los Juegos Olímpicos, una justa deportiva muy grande, muy importante, y cómo íbamos a ser vistos en el mundo, un México donde había habido una matanza tan grande. Entonces se hizo una expectación bastante fuerte y era una represión bastante transparente y sensible.